División. Esta semana veremos esta operación en particular con números decimales. A diferencia de la suma, la resta y la multiplicación, en la división existen diversos casos para dividir con números decimales, ya que depende dónde se ubique el número decimal, si es en el divisor, en el dividendo, y como vamos a ver a continuación, cuando dividimos dos números enteros, puede que obtengamos un cociente o un resultado con un número decimal. Entonces vamos a iniciar con ese caso. Vamos a iniciar con el primer caso, el cual es la división de dos números enteros con un cociente decimal. En otras palabras, vamos a dividir dos números enteros y vamos a obtener como resultado un número decimal. Entonces, supongamos que queremos dividir 85 dividido 10. Como he explicado en otros videos y con otras operaciones, siempre lo más recomendable es pasar las operaciones escritas de forma horizontal a operaciones escritas de forma vertical. Entonces vamos a iniciar por ahí. Antes de pasar a los ejemplos, es necesario hacer un repaso sobre las partes de la división. Este se conoce como divisor, residuo, dividendo y cociente. En una división, lo que queremos hallar generalmente es el cociente, ¿sí? Entonces, el cociente es el resultado de una división. Digo generalmente porque hay veces en las que también nos interesa el residuo de una división, pero para la mayoría de casos y de los casos que veremos a continuación, el cociente es el número que nos va a interesar. Habiendo explicado ya las partes de la división, ahora es posible regresar a nuestro problema inicial, el cual era 85 dividido 10. Generalmente para una división lo primero que se hace es desarrollar los múltiplos del divisor. En este caso 10 por 1 es 10, 10 por 2 es 20 y así sucesivamente hasta que hallemos el valor del múltiplo que más se le asemeje o se le acerque al dividendo, que en este caso es el 85. Siguiendo este patrón, hallamos que el que más se le acerca es el múltiplo 8, porque 8 por 10 es 80. Y cabe mencionar que no puede ser 9 porque 9 por 10 es 90 y con 90 nos estaríamos pasando del valor de 85. Este número puede ser menor o igual, pero nunca mayor. Ahora multiplicamos 8 por 10 nos da 80, luego lo restamos con el 85 y 85 menos 80 nos da un residuo de 5. En este punto nos damos cuenta que tenemos un residuo que es menor que el divisor, por lo tanto ya no podemos dividir por el momento el divisor dentro del residuo, por lo tanto tenemos que agregar un valor mayor al residuo. Para ello agregamos un punto en el cociente y este punto lo que hace es que nos restringe la respuesta a una respuesta decimal. Lo que nos dice es que el 10 logra dividir en 8 veces más cierta fracción al 85. Entonces, para hallar dicha fracción, que es lo que le sigue después del punto decimal, tenemos que seguir operando. No sin antes colocar un 0. Este 0 me permite, el punto me permite colocar este 0 de más. Ahora ya podemos dividir 50 entre 10, lo que me da 5. 5 por 10, 50. Restamos y tenemos un residuo de 0 y el cociente, que es el que nos interesa, tiene un valor de 8.5. División de un decimal entre un número entero. En la matemática existen diversas formas para resolver un mismo problema. El procedimiento que yo les voy a mostrar a continuación es solo una forma de resolver este tipo de casos en particular.
Sin embargo, es la forma en la que yo considero la más sencilla. Entonces, supongamos que queremos hacer la siguiente operación. 6, 1.2 dividido 6. Como se dan cuenta, tenemos un número decimal en el dividendo y un número entero en el divisor. Además que el dividendo es un número menor que el divisor. Entonces son dos aspectos a considerar en nuestro procedimiento. Vamos a empezar con el aspecto de los números decimales. Para poder corregir el problema de los números decimales, vamos a igualar la cantidad de números decimales entre el divisor y el dividendo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a reescribir este número 6, que es un número entero, a un número decimal. ¿Cómo vamos a hacer eso? De la siguiente forma. 6.0. Si se dan cuenta, lo reescribimos como un decimal de valor 0, lo cual nos asegura que no estamos alterando en nada el valor inicial de la operación. Por el contrario, el otro número queda exactamente igual. Y ahora tenemos que aplicar un método o un procedimiento para poder resolver este tipo de operaciones, el cual es: para las divisiones de este tipo en particular, podemos correr el punto decimal una posición o la posición que queramos, siempre y cuando la cantidad de posiciones que corramos el punto decimal también lo hagamos en el divisor. Entonces, si lo corremos una vez a la derecha aquí adentro, también lo vamos a correr una vez a la derecha aquí afuera. Entonces, ¿cómo se vería cuando corremos el punto decimal? Reescribiendo la operación con los puntos decimales corridos una posición, el 6.0 se convierte en un 60 y el 1.2 se convierte en un 12. Ahora ya corregimos el problema de los puntos decimales. Ahora únicamente tenemos que resolver esta nueva operación, la cual es equivalente a la operación que teníamos anteriormente. Sin embargo, antes de seguir con el problema, quisiera aclarar sobre qué fue lo que pasó con los puntos decimales de ambos números. Hayamos dicho que hayamos convertido este 1.2 a un 12 corriendo el punto decimal una posición a la derecha. ¿Sí? Cabe mencionar que esto únicamente es posible ya que estamos convirtiendo o afectando y alterando los dos números de manera proporcional. Es decir, si corro una vez a la derecha el punto decimal en este número, hago lo mismo en el otro número de manera que sea equitativa la diferencia. Así no estamos alterando en nada el resultado. Dicho eso, corrimos una posición, el punto decimal, y esto se convertiría en un 12 punto. ¿Sí? ¿Por qué en 12 punto? Porque después del 2 no hay ningún número que le siga. ¿Sí? Pero hay que recordar que el punto decimal sirve exclusivamente cuando tenemos decimales, de ahí su nombre, cuando tenemos décimas, centésimas o milésimas. En este caso, dado que después del 2 no hay ningún número, el número que le correspondería acá sería el 0. Pero como hemos visto anteriormente, para aplicar este método, decir que un número es igual a 12.0, lo voy a reescribir acá, es lo mismo a decir simplemente 12. ¿Sí? Al inicio del video aplicamos un concepto muy similar para resolver este ejercicio, solo que fuimos de acá para allá. ¿Sí? Ahora estamos yendo de acá para acá. ¿Sí? Es decir, cuando tenemos 12.0 es igual a 12. Anteriormente lo habíamos hecho que 6.0 era igual a 6. Entonces, quise hacer esa aclaración para que quedara claro qué fue lo que había pasado con el punto decimal. No es que haya desaparecido del todo acá, podríamos pensar que están presentes acá,
pero no es necesario colocarlos. Y es más, si los colocamos, nos complicamos, como hemos visto que es más sencillo operar números enteros que números decimales. Ahora, siguiendo con el problema, tenemos que queremos dividir 12 entre 60. La manera de abordarlo es pensar cuántas veces cabe el 60 dentro del 12. No cabe ninguna vez, por lo que colocamos arriba, es decir, en el cociente 0. ¿Sí? Pero sabemos que alguna parte de este 60 sí que va a caber en el 12, pero va a ser una pequeña fracción. Ya hayamos mencionado anteriormente que cuando queremos representar una fracción de algún número lo podemos hacer mediante los decimales. Es por ello que a partir de ahora tenemos que colocar un punto el cual nos restringe la respuesta a un número decimal. Ese punto nos permite ahora colocar un 0 en el dividendo. De esta forma ya me es posible dividir 120 dentro de 60. Entonces pensamos cuántas veces cabe el 60 entre el 120. Cabe dos veces, ya que si multiplicamos 60 por 1 nos da 60, si multiplicamos 60 por 2 nos da 120. Entonces colocamos el 2 arriba y terminamos la operación. 2 por 60 es 120, restamos y tenemos un residuo de 0. Por lo que el resultado de esta operación sería 0.2. Ya hemos visto cómo multiplicar enteros con enteros, decimales con decimales, enteros con decimales, y ahora se explicará la multiplicación de potencias de base 10. ¿Por qué potencias? A manera de recordatorio, tenemos que estas siguientes potencias: base 10 con potencia 1 o exponente 1 es igual a 10. Base 10 con potencia 2 o exponente 2 es igual a 100. Base 10 con potencia 3 o exponente 3 es igual a 1000. Así podemos hallar infinitas potencias de base 10. Sin embargo, las únicas que vamos a tratar en este video van a ser las potencias de 1, 2 y 3 de base 10. Para poder multiplicar las siguientes operaciones que tenemos en la pantalla, 35 por 10, la forma más sencilla es agregar el 0 del 10 al 35, quedándonos 350. Esto es solo porque son potencias de base 10. Ahora, 35 por 100, simplemente agregamos los dos ceros al 35, quedándonos 3500. Finalmente, 35 por 1000, agregamos los tres ceros al 35, lo cual nos da un resultado de 35.000. Y conocer este tipo de multiplicaciones es muy útil, ya que, por ejemplo, si ustedes quieren hallar una aproximación de algún número o de alguna operación, supónganse 35 por 99, quieren saber el valor de esa operación, pero lo quieren hacer de una forma muy rápida, una muy buena aproximación sería hacer 35 por 100, que es igual a 3500, ya que 35 por 99 es igual a 3465. Entonces, realmente les da un margen de aproximación bastante bueno. Entonces, conocer este tipo de multiplicaciones es muy útil, ya que nos permite resolver muchas operaciones de forma rápida y sencilla.